En el tiempo de radio de la UNED, hoy hablamos del informe España 2015, diagnóstico del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos que ha presentado la plataforma Tele de Todos, un grupo de investigación del que forman parte profesionales, académicos, investigadores, ciudadanos y colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Cuando hablamos de servicio público en estos tiempos de globalización en los que el estado de bienestar se tambalea, la idea de democracia, de cooperación y de solidaridad, cuanto menos se perciben con muy diversos significados. También se diluye la idea de servicio público. Para centrar el asunto del que hoy les hablamos, el profesor Roberto Aparici, de la Facultad de Educación de la UNED, docente e investigador en el campo de la educación y de la comunicación, nos acerca al significado que en este espacio queremos darle al servicio público. En este programa nos vamos a referir a lo público como aquello perteneciente a toda la sociedad, lo que es común al pueblo, lo que es común a usted, a mí y a todos. Y se utiliza como concepto contrapuesto a privado. Por ejemplo, un hospital público, en este sentido, es aquel que se financia con aportes suyos, míos, el de toda la sociedad. Es con el dinero que los ciudadanos destinan al pago de los impuestos. El hospital público no tiene dueños, los dueños somos todos. Puede ser utilizado, por lo tanto, por cualquier persona. Las empresas públicas son aquellas manejadas por el Estado. Se financian con dinero del Estado, se financian con dinero suyo y mío, y de alguna manera es de usted y de todos nosotros ese medio que puede ser un hospital, una escuela o los medios de comunicación públicos. La radiotelevisión española es un servicio público y se contrapone a los otros medios que son servicios privados. La radiotelevisión española, radio, televisión, servicios interactivos, es un servicio propiedad del Estado, y el Estado somos todos. Usted y yo tenemos que velar por el buen funcionamiento de ese medio que nos pertenece. Y es distinto al de los medios privados, que son exclusivamente administrados por empresas que tienen otro tipo de finalidades, que son comerciales, que pueden ser políticas, que pueden ser económicas. En el caso de los medios de comunicación de servicio público, son medios que buscan el bien común, que buscan una información veraz, un entretenimiento de calidad. Y desde este sentido, desde la educomunicación, nosotros velamos porque se cumplan ese tipo de normas. Tenemos que ser exigentes, tener criterios de calidad con respecto a los medios de servicio público. Hay que tener en cuenta que los medios privados de comunicación se mueven también en la esfera pública. Todos y todas pueden oírlos, todas y todas pueden verlo, pero tiene propietarios. En el caso específico de la radiotelevisión española o de los medios de comunicación de servicio público que hay en el Estado, es propiedad de sus ciudadanos, administrados por el Estado, administrados por una organización democrática a tal fin. Tenemos que tener en cuenta que los medios de servicio público es de todos, absolutamente de todos. Nadie queda excluido en esto. Roberto Aparici es profesor de Educación y Comunicación en la UNED, director del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital y del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red.
Un nuevo modelo para un tiempo nuevo. España 2015. Diagnóstico del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Propuesta para una ciudadanía democrática. Un dictamen realizado por un grupo de estudio independiente del que forman parte algunos de los académicos y profesionales que en 2005 formaron parte del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado, impulsado por el gobierno de entonces. Aquella propuesta, el llamado Informe de los Sabios, cuyo preámbulo firmaba el profesor Emilio Lledo, sirvió de base para la reforma de la radio y la televisión públicas de 2006. Han pasado 10 años y muchos cambios en nuestro entorno. La radio-televisión pública sigue siendo manifiestamente mejorable. Se presenta ahora en 2015 un dictamen que aboga por un gran pacto social, un auténtico contrato con la ciudadanía, propuesto por la plataforma Tele de Todos. Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, encabeza la relación de autores de este informe con Pedro Soler, Marcel Camacho, Manuel Aguilar y Rafael Díaz, periodistas y académicos, con las aportaciones de otros muchos profesionales, académicos, investigadores, ciudadanos y colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Hablamos con Rafael Díaz Arias, profesor de Información Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, jurista y periodista. Durante años trabajó en los servicios informativos de Radiotelevisión Española, compatibilizándolo con la docencia y la reflexión sobre la información audiovisual y el derecho a la información. Y Manuel Aguilar Gutiérrez, periodista, técnico en archivo y documentación en los servicios informativos de Radiotelevisión Española, profesor en el máster universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público que coordina a la UNED. Formó parte como documentalista de aquel Consejo para la Reforma de los Medios de Titularidad Pública en 2005. Rafael Díaz Arias, ¿qué es lo que nos plantea este informe que presenta Tele de Todos? Bueno, pues este informe lo afronta Tele de Todos con la voluntad de, en un momento de cambio, en un momento donde tantas cosas se están replanteando en este país, facilitar una reflexión, facilitar un estudio, un modelo. Lo hacemos con la voluntad expresa de que nos copien, no pretendemos nosotros ni mucho menos llevar eso a la práctica, sino es una reflexión sobre las funciones y el modo de organizar el servicio público audiovisual en una sociedad democrática y en la España de hoy, después de haber pasado una crisis, después de, bueno, no sé si de haber pasado una crisis o de seguir viviendo en una crisis, después de unos años de realmente terribles para el servicio público, ¿no? Donde el servicio público ha perdido credibilidad, ha perdido audiencia, ha perdido el apoyo de la gente. Este grupo de estudios y de trabajo creía que tenía algo que aportar y entonces en lugar de partir de cero, como es habitual siempre en España, pues nos tomamos como punto de referencia el informe para la reforma del año 2005, el informe que elaboró el famoso grupo de sabios que convocó Zapatero, que les dijo también, bueno, lo que vosotros digáis haremos con Radiotelevisión Española, etcétera, y del que después salieron una serie de reformas concretas, sobre todo la ley del 2006, que introdujo cambios muy importantes, sobre todo se tradujo en una desgubernamentalización de Radiotelevisión Española, pero que luego esa reforma tuvo una serie de contrarreformas, primero por parte del propio gobierno socialista de Zapatero, por ejemplo, de una manera improvisada, pues se eliminó la publicidad, que era la fuente principal de financiación de Radiotelevisión Española, y después pues las contrarreformas de los gobiernos de Rajoy, del gobierno de Rajoy, fundamentalmente gubernamentalizando de nuevo Radiotelevisión Española, la ley de la comunicación audiovisual, que por primera vez es una norma global de todo el sector en España, pero que tiene clarísimamente una orientación que más que reconocer los derechos de los operadores privados, esos derechos los convierten realmente en privilegio. Bueno, en ese punto nosotros decidimos partir del informe.
hay una posibilidad, o había una posibilidad abierta, que es decir, vamos a volver a 2006, vamos a recuperar esa ley de 2006, vamos a recuperar esa situación en Radio Televisión Española, donde se dijo que Radio Televisión Española era independiente, que ganó prestigio, que ganó premios, pero nosotros entendimos que no era suficiente volver a la situación de 2006, que muchas cosas habían cambiado desde entonces, que la desgubernamentalización era la primera condición, que era imprescindible, que era necesario. Así lo ha entendido también, lo han entendido los consejos de informativos de Radio Televisión Española, que han promovido un manifiesto firmado por todos los partidos políticos menos uno, claro, que es el Partido Popular en el gobierno, que se comprometen a desgubernamentalizar de nuevo Radio Televisión Española. Esa es una base de partida importantísima, imprescindible, sin la cual no se podrá hacer nada, pero nosotros entendemos que desde 2005-2006 han cambiado muchas cosas. Cambiado en la sociedad española, hay una demanda de transparencia, hay una demanda de participación social que no había antes, y en el ecosistema mediático los cambios son sustanciales. Estamos hablando de 2005, cuando Internet todavía era prácticamente la Internet, no sé si 1.0, quizá 2.0, pero empezaban a despuntar los blogs, no existía YouTube, etcétera. Entonces, esos son los puntos de partida que nosotros queremos afrontar, desgubernamentalizar sí, pero dar una respuesta a esas condiciones de un tiempo nuevo. Y ese es el marco en el que nosotros hacemos nuestro trabajo. Pondremos un enlace al documento completo que está en la web de Teledetodos, teledetodos.es, porque merece la pena detenerse a leer cada página. Son apenas un centenar de páginas muy concretas donde hacen un diagnóstico, un balance de estos 10 años y además una serie de propuestas que me gustaría, después de este contexto que nos ha dibujado el profesor Rafael Díaz Arias, Manuel Aguilar Gutiérrez, que nos profundizase un poco, o que sea en el tiempo que permite la radio breve, en la esencia, del documento, porque en este momento en que estamos aquí en Radio 3, en las emisiones de la UNED, de Radio Nacional de España, estamos también en un periodo electoral. ¿Qué diferencia este pacto social que pretenden con la ciudadanía con este modelo que afecta a la radiotelevisión pública? Bueno, nosotros en el estudio hemos optado por una idea que es un servicio público fuerte, independiente, articulado en todos los niveles y que tenga unas características distintas a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. Y esas características vienen de muy diferentes frentes, ¿no? Quizá el más novedoso es la idea de que hay que dar, acorde a los tiempos, una mayor participación a la sociedad civil, ¿no? Una mayor participación incluso en los órganos fundamentales de este nuevo servicio público. Entonces, la base de todo que proponemos, para empezar, es la existencia de un Consejo Audiovisual Independiente. Pensamos que no es posible diseñar un modelo de radiotelevisión pública sin tener en cuenta, como se ha dicho, todo el ecosistema mediático. Y para eso es imprescindible una autoridad independiente, un consejo audiovisual al margen del gobierno que gestione licencias, que gestione órganos, etc. Y con este consejo en la pirámide audiovisual, entonces podemos empezar a diseñar ya un poco el tema de la radiotelevisión pública, que, como decimos, tiene que ser articulado en todos sus frentes, en el frente estatal, nacional, en el frente autonómico y en el tema local, que este último, por cierto, muy descuidado. Entonces, el modelo que planteamos es un modelo integral, y para esto hay que hacer cambios en los modos de elección de los órganos, en los modos de gobernanza, en la transparencia y, como decía, sobre todo especialmente en la participación de la sociedad civil en un órgano que proponemos novedoso, que lo denominamos Consejo Social, y en el cual también hay incluso una opción de participación directa de los ciudadanos a través de un organismo, una organización que llamamos Plataforma de Ciudadanos por el Servicio Público, en el que digamos que se apuntarían los ciudadanos más interesados, más concienciados por el servicio público. Igualmente también abrimos otra vía de participación ciudadana que llamamos Acción Ciudadana Directa, en el que a través de la recolección de 10.000 firmas se podían plantear una serie de medidas ante este organismo de la radiodifusión pública.
Un poco estas son las líneas maestras o las ideas que luego podemos detallar más en estos organismos. Ya desde la primera página, en esa presentación, ya nos hablan de esos ejes fundamentales de la propuesta y luego van desglosando cada uno de los aspectos de ese nuevo modelo que proponen para un tiempo nuevo, como nos decían. Así que me gustaría ir descendiendo un poco más y viendo, por ejemplo, cómo apostar de nuevo, pero esta vez en serio y con propuestas por esa rentabilidad social de un servicio público, un servicio que en este caso además ustedes proponen un servicio público multimedia. Rafael Díaz Arias. Bueno, dos cosas. La rentabilidad social. Estamos acostumbrados a que la radiotelevisión pública, sobre todo en tanto ha tenido publicidad, se valoraba únicamente por sus índices de audiencia. La desaparición de la publicidad, que fue en un momento un mazazo terrible desde el punto de vista financiero, sí que ha tenido la ventaja de eliminar una cierta presión sobre la audiencia. Pero al mismo tiempo, pues con la presión de los medios privados, pues ha tendido a convertirse en un medio marginal, bueno, para lo que a los demás no les interesa, ¿no? Hay algún estudio que, por ejemplo, se ha hecho viendo lo que los publicitarios llaman los impactos, y los impactos en términos de cohesión social. Y sinceramente es bastante, no tengo aquí ahora mismo los datos a mano, pero es bastante impactante también, valga la redundancia, simplemente si todo el trabajo que se hace en programas, en información, etcétera, en lo que se refiere a la cohesión social de Radio Televisión Española, hubiera que pagarlo como campañas, estaríamos hablando a lo mejor de 200, 300 millones de euros. Entonces, lo que nosotros proponemos es, en cuanto a la rentabilidad social, establecer unos parámetros de rentabilidad social que den lugar a evaluaciones periódicas objetivas que pueda conocer toda la ciudadanía y de esa manera conocer realmente cuál es el servicio público que se está haciendo, cuál es la función de ese servicio público. En cuanto a la otra parte, la pregunta del servicio multimedia, bueno, esta es una cuestión en este momento esencial. No es solamente una cuestión española. El Spain is different es el problema de la gubernamentalización del control partidista de la radio y televisión. Pero en toda Europa lo que se está planteando es el paso del concepto tradicional del servicio público de la radio y la televisión, en las siglas inglesas Public System Broadcasting, a un sistema multimedia, Public Media System. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la situación actual no podemos estar solamente dependiendo de lo que se llaman los medios lineales. No es posible solamente dar servicio a las grandes audiencias, sino que por primera vez el servicio público puede atender a las mayorías y a las minorías. Siempre ha tenido esa tensión, ¿no? Bueno, como es servicio público, que no tenga público. Bueno, servicio público sin público no es nada. Pero al mismo tiempo, si tenemos que dar servicio a las grandes audiencias, pues el contenido decae, etcétera, etcétera. Bueno, esa tensión va a seguir existiendo, pero lo que hoy tenemos son plataformas interactivas donde se puede dar ese servicio, esos contenidos, a todos los ciudadanos en todo momento y tratando de servir las distintas necesidades sociales, a distintos colectivos, con distintos grados de compromiso social, con distintos grados de nivel cultural. Ese es un cambio sustancial. Y eso determina un cambio incluso que va más allá del propio servicio público. ¿Y para qué necesitamos un servicio público de la radio y la televisión si tenemos Internet? Internet está ahí, aparentemente está al alcance de todos, es gratuito. Habrá que discutir si es gratuito como la televisión comercial es gratuita. ¿Es gratuita la televisión comercial? Bueno, la pagamos con nuestro tiempo de cerebro dedicado a los spots. ¿Es gratuito Internet? Bueno, lo pagamos con nuestra privacidad, con nuestros datos que son procesados por las grandes compañías tecnológicas. Pero dejando eso ahí, Internet es un lugar donde nadie nos garantiza unos contenidos de calidad al servicio de la cohesión social. Esa es la función que tiene que tener el servicio público. Y además, unos contenidos al alcance de todo el mundo.
¿para qué necesitamos Radio Televisión Española si tenemos Netflix y nos podemos suscribir a 8 euros? Bueno, ahora cuesta 8 euros. No sé cuánto va a costar mañana cuando sean, por ejemplo, monopolio, ¿no? De manera que en toda Europa se está discutiendo y se está haciendo esa transición del servicio público tradicional al servicio público multimedia. Y eso con la idea un poco de determinar un espacio público de comunicación, digamos en términos teóricos, Civic Commons, donde los ciudadanos puedan reconstruir el espacio público. Todos estamos en las redes sociales, pero cuando estamos intercambiando mensajes en WhatsApp, no estamos en el espacio público, estamos en un pequeño nicho. Hay, por lo tanto, una necesidad de reconstruir el espacio público. Y esa puede ser, o esa es hoy, la función de la radio y la televisión pública, pasar más allá. ¿Qué ocurre? Que, claro, esto requiere nuevas inversiones, nuevos servicios y justamente todo el derecho europeo, todo el derecho comunitario es muy estricto en cuanto al planteamiento de nuevos servicios. Exigido por la legislación europea, un sistema de valoración, digamos, del valor añadido que supone cada nuevo servicio y una valoración de si incurre o no incurre en competencia con los operadores privados, etcétera. De manera que este es un asunto que en toda Europa se discute, se lucha, etcétera. Nosotros lo que proponemos en este asunto es básicamente una reorientación estratégica hacia el servicio público multimedia, que por otra parte no es que en fin, sea una cosa que los partidos no hayan tenido en cuenta. No, es que la sociedad en general todavía yo creo que no es consciente de ese cambio aquí en España, cuando en Europa pues, se está planteando, no quiero ocultar, que con muchas dificultades, que no es fácil, sobre todo por razones presupuestarias. Efectivamente, antes mencionaban la crisis, ahí seguimos, pero también en el informe también se señala en la presentación ese cambio que se está produciendo también en nuestra sociedad, esa crisis, digamos, de la legitimidad democrática, cómo se está transformando la concepción democrática que teníamos en algo más abierto, en un gobierno más abierto y en el que todos puedan participar. Y en este sentido, me gustaría que nos apuntasen también cuestiones que podemos leer en este documento, un nuevo modelo para un tiempo nuevo, porque ahí nos hablan también de la participación ciudadana y no solamente, digamos, para controlar esa gestión de un servicio público o para opinar sobre los contenidos, sino también incluso para participar en, digamos, en la construcción de conocimiento, en la construcción de contenidos. Manuel Aguilar, ¿qué posibilidades nos plantea este nuevo modelo? Bueno, como decía, uno de los ejes que diferencia más el modelo que hemos planteado en este 2015 respecto al de 2005 es muy de acuerdo con todas las olas, digamos, en España desde el 15M que pasaron, es la mayor demanda de la sociedad de ser actor y protagonista de los cambios y ser a la vez partícipe de la transformación de la sociedad. Y en este aspecto nosotros hemos abierto vías que nos han parecido interesantes. Por ejemplo, como decía, frente al inoperante consejo asesor que había antes, planteamos un nuevo consejo social. Un nuevo consejo social en el que está representado, por una parte, las organizaciones más representativas de la sociedad, que demuestren tener más de un 15% de esa representatividad, y por otra parte, como decía, esa plataforma de ciudadanos por el servicio público. Este consejo social que, tal como lo hemos planteado, tendría 11 miembros, serían 9 de ellos elegidos por estas sociedades representativas y 2 de ellos directamente por los ciudadanos inscritos en esta plataforma. Y este Consejo Social ya no es un mero consejo asesor, puesto que tiene muy relevantes funciones, por ejemplo, en el derecho de acceso. Y luego también, incluso algo muy novedoso, en el Consejo de Administración que planteamos, que tiene que tener un mínimo de 9 miembros, por primera vez los políticos, digamos, los grupos parlamentarios no son los protagonistas fundamentales. De esos 9 miembros, 4 son propuestos por los grupos parlamentarios, pero 5 son propuestos por el Consejo Social. Es decir, que por primera vez en un Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública Estatal hay mayor presencia de la ciudadanía
que de los partidos políticos. Esto es un cambio muy importante y en consonancia, por ejemplo, con lo que acaba de suceder en Alemania, que el propio Tribunal de Garantías ha pedido que los partidos políticos no tengan una presencia mayoritaria en estos órganos de gobierno de la televisión pública, puesto que lo que hay que convencer a la gente y a los políticos es que la radiotelevisión pública es de los ciudadanos en general, no de los políticos ni de los parlamentarios y mucho menos del gobierno. Entonces son, por ejemplo, estas dos cuestiones muy novedosas que implican una mayor presencia de los ciudadanos en la gestión del día a día del servicio público. Bueno, en este informe, sí. No, si me permites, Rafael Díaz. Sí, hemos intentado encontrar un equilibrio entre esa participación social y la legitimidad parlamentaria que reconocemos, por supuesto, a nuestros representantes políticos, porque además no hay, en definitiva, otra instancia democrática mayor que esa, ¿no? Entonces hemos insistido en compatibilizar tres cosas: la legitimidad democrática a través de los representantes políticos; 2, la participación social; 3, la profesionalización de los órganos de gestión. Como decía Manuel anteriormente, el Consejo Audiovisual es el arco de bóveda de todo el sistema. Es una institución que existe en toda Europa y que, de hecho, nosotros en este momento estamos incumpliendo la legislación europea. Tenemos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es un ómnibus regulador absolutamente de todo. Bueno, de Europa exige que haya un órgano regulador independiente para el sector audiovisual. Este órgano regulador independiente lo sería tanto del sector público como del sector privado. Y ahí sus componentes serían profesionales de acreditado trayectoria, 5 años, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos con la legitimidad democrática? En todos los puntos donde hay un nombramiento parlamentario exigimos consenso en las propuestas, por lo tanto no es solamente a veces un grupo parlamentario, sino varios grupos parlamentarios y mayorías cualificadas para el nombramiento. Por lo tanto, ese Consejo Audiovisual serían profesionales elegidos parlamentariamente, pero con esas condiciones. Siempre a estos nombramientos de profesionales les exigimos que se sometan a un escrutinio. El escrutinio de comisiones parlamentarias de audiencia serias, reales, porque eso ya estaba en la ley del 2006, pero hubo, por ejemplo, a consejeros de administración que ningún grupo parlamentario les hizo ninguna pregunta, porque eran cuotas pactadas previamente y por lo tanto no tenía sentido. Entrando ya en lo que sería Radio Televisión Española, el Consejo Social sería como un poco el representante, casi su nombre lo dice, de la sociedad, o ahora, por utilizar ese término que está tan en boga, de los stakeholders, no los accionistas, porque la sociedad no es accionista, pero representante de a quién va dirigido, etc. Las competencias, como dice Manuel, serían muy importantes en el tema del derecho de acceso, que queremos revitalizar y que forme una parte sustancial de la programación, y en el informe también de si la marcha del servicio público se acomoda realmente a las necesidades sociales. Luego ya en lo que es el gobierno más interno estaría un consejo de administración que sería el garante del cumplimiento de las funciones del servicio público, y ahí distinguimos entre consejo de administración, bueno, ya hemos dicho cómo se nombraría, también entre profesionales, pero a propuesta del Consejo Social. Nosotros distinguimos entre Consejo de Administración y Director General. El Consejo de Administración tendría su presidente, que podría ser rotativo, etcétera, pero el director general, el máximo órgano ejecutor, el máximo ejecutivo de la corporación, estaría separado del Consejo de Administración. Tanto en el Estatuto del 80 como en la Ley del 2006, primero director general, después presidente, en realidad era un sistema absolutamente presidencialista, porque quien realmente tenía toda la legitimidad era el director general o el presidente. Esa legitimidad venía del gobierno, venía de Génova o venía de Ferraz, y realmente pues los consejeros pues casi eran, no voy a decir un coro, pero bueno, como funcionaban las mayorías parlamentarias, no realmente el Consejo de Administración no ejercía un control. Nosotros lo que proponemos es que el Consejo de Administración ejerza un control, pero no entre en la gestión cotidiana, como
en algunos casos lo hace todavía. Ese director general ya no sería elegido por una mayoría parlamentaria, sino sería nombrado por el propio Consejo de Administración por un concurso público al que se podría presentar cualquier profesional con tantos años, etcétera, etcétera, y presentando un proyecto estratégico. No es ninguna tontería, esto ya se ha hecho, se está haciendo en los museos nacionales, por ejemplo, que en el Reina Sofía así se ha hecho. Una cosa que nos dicen, ¿y los profesionales y los trabajadores? Bueno, nosotros creemos que los trabajadores, por ser trabajadores, no tienen derecho a una cuota en ese órgano de representación social, ni tampoco cualquier trabajador puede, en cuanto, digamos, sus méritos profesionales, podría ser elegido para estar en el Consejo de Administración, sino que su poder tiene que ser interno. Y en ese sentido, retomamos, bueno, no es que retomemos, sino que quizá una de las piezas más eficaces de la reforma del 2005, de la ley del 2006, fueron los consejos de informativos, que han estado funcionando a pleno rendimiento. Nosotros proponemos reforzarlos, proponemos darles un derecho de veto sobre el nombramiento de los directores de los informativos y crear un órgano paralelo que no existe, que serían los consejos de programación, para lo que no es información, la programación. Y revitalizar otro órgano que existe por convenio, que son la Comisión Mixta de Producción. Entonces, digamos, no están en los órganos de control, pero sí les reconocemos un poder muy importante de control interno, ¿no? Ese es un poco el esquema, digamos, organizativo, donde intentamos que cada cual tenga una función de acuerdo con su legitimidad y, bueno, que todos al final jueguen a lo mismo, que es a mejorar ese servicio público, que nadie esté respondiendo a unas órdenes externas, que nadie esté respondiendo a un sistema de cuotas, que se sepa ya antes de un debate cuál va a ser su voto, etcétera, etcétera. Quizá pues es una utopía, hace falta un cambio de cultura, no se ha conseguido para órganos mucho más decisivos como es el Tribunal Constitucional o el Consejo del Poder Judicial, pero creemos que es el momento de intentarlo. Bueno, es una propuesta para debatir, como nos recuerdan en el propio texto de este documento. ¿Cómo se puede llevar a la práctica este modelo que proponen, este modelo para un servicio de radiotelevisión y servicios interactivos que sea un auténtico servicio público multimedia en esta era digital? Porque esto cuesta y es algo que tenemos que financiar entre todos para que esto sea realmente un servicio público y algo que la sociedad sienta también como propio. ¿Cómo han planteado la financiación de este servicio público, Manuel Aguilar? Bueno, uno de los ejes de cualquier servicio público de radiodifusión, entendemos que, aparte de aspectos de los que hemos hablado como la gobernanza, la independencia, los órganos de control y gestión que acabamos de explicar, es el contar con una financiación estable, plurianual, garantizada, diseñada a través de contratos, programas trienales, donde se justifique, teniendo en cuenta la doctrina europea, muy bien el dinero que se emplea y para no caer en lo que podríamos llamar competencia desleal con otros servicios privados, ¿no? Entonces, lo que proponemos no es muy novedoso en gran medida, puesto que planteamos por una parte las tasas, una serie de tasas, como lo que hay ahora, de cobro por el espectro radioeléctrico, otra tasa que también pagan los operadores privados por dejarles libres gran parte del mercado publicitario. Y luego también planteamos que la financiación debe de venir por lo que se ha venido a llamar el dividendo digital, es decir, de resultas y cada vez más de dejar el espectro para los operadores de telefonía móvil, en especial para el 3G, el 4G y lo que venga. Es decir, aquí hay una serie de empresas que están ocupando un bien público, que es el espectro radioeléctrico, y que creemos que eso hay que pagarlo. Y ese pago donde mejor puede redundar es en el servicio público de radiodifusión. El servicio público de radiodifusión en general, es decir, el nacional, el autonómico, el local, ese dividendo tiene que repercutir ahí. Y luego proponemos también una cuestión pedagógica. Visto que el canon en Europa incluso está en retroceso, la idea del canon, sobre todo el canon lineal y único, y la imposibilidad de poner un canon en España, puesto que no hay cultura
de pago en este sentido. Proponemos la introducción de una casilla informativa progresiva vinculada al IRPF, en el que podamos ver qué parte de nuestros impuestos van a financiar ese servicio público. Esto tiene una labor en gran parte pedagógica, ¿no? Pero es también un poco para que la gente sea consciente de que ese servicio público hay que financiarlo, y la mejor manera de financiarlo es acorde también a los ingresos para que sea progresivo. Tampoco cerramos absolutamente el tema de la publicidad. En este informe se mantiene la idea del patrocinio, un patrocinio de algunos programas, bien es cierto que un patrocinio real y un patrocinio no desmesurado, y también abrimos la posibilidad a algún tipo de publicidad en las emisiones del canal internacional e incluso en el sitio web, siempre y cuando se acceda desde sitios internacionales. Entonces, eso es un poco la visión de cómo se financia este servicio público, que mayoritariamente, por supuesto, siempre tiene que estar a cargo de los presupuestos. Como documentalista, me gustaría preguntarle también por ese tesoro que guarda Radio Televisión Española, el archivo documental de Radio Televisión Española. También algo se menciona en este informe, y además de que nos apuntase algo sobre el archivo, también sobre ese laboratorio, porque también no solamente la posibilidad de intercambiar, sino a lo mejor la posibilidad de vender con otros organismos esas producciones que son de servicio público. Sí, nosotros, aunque no hemos querido profundizar en este tema, pensamos, y no hay más que ver páginas web de otras muchas televisiones europeas, que el tema de la comercialización de los programas de producción propia está bastante mal en la actualidad. Es decir, ahora mismo cualquier particular o incluso cualquier empresa que quiera comprar imágenes a Televisión Española lo tiene muy difícil. Es decir, no hay una ventana, para empezar, clara y nítida en el propio sitio web para pedir o solicitar imágenes. Y luego, por otra parte, está el tema efectivamente del archivo. El archivo está en un proceso de digitalización, el archivo propio y otros que tenemos, digamos, heredados. Hay muchos fondos en Televisión Española que no son propios, como por ejemplo sucede con El Nodo, que está cedido y compartido con Filmoteca, o otros archivos fotográficos. Ahora mismo se está poniendo en línea el famoso archivo Frozen de principios de siglo. Tenemos también fondos del diario Pueblo y de algunos otros medios desaparecidos. Entonces, creemos que es urgente, y algo de eso mencionamos un poco de pasada en el informe, que una parte de esos fondos se dediquen a digitalizar y a catalogar, porque esto también es importante. No basta solo con digitalizar, puesto que si no hacemos accesibles esos fondos, sería casi inútil digitalizarlos. Pero bien, está bien digitalizarlos para preservar, puesto que hay materiales que se están deteriorando muy rápidamente, pero también con vistas a la reutilización e incluso a la comercialización. Hablaban también en el informe de la posibilidad de una cooperación articulada, como antes nos mencionaba, pues no solamente a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, pero incluso también a nivel internacional. Y en la presentación que se hizo en la Universidad Carlos III de Madrid, y ahí está el vídeo, pues también salían estos temas y la posibilidad de crear una red compartida de servicio público, bueno, pues digamos paralela a lo que hoy es Internet, y al hilo también de algo que nos mencionaba el profesor Rafael Díaz Arias, como algo de auténtico servicio público, donde sea real el que el ciudadano no tenga que pagar, entre comillas, aguantando una publicidad o aguantando pues unas imposiciones por esos dueños de los buscadores o esos dueños, entre comillas, de Internet. ¿Qué posibilidades tiene este nuevo modelo de crear una red donde colaboren pues bibliotecas, museos, radiotelevisión, por supuesto, y otras instituciones que se dedican al servicio público, como las propias universidades? Bueno, eso es una propuesta de la cual yo creo que en España no tenemos demasiada cultura de cooperación, porque no hay una mentalidad de, bueno, vamos a aportar para construir algo nuevo, sino que a ver cómo puedo yo parasitarte, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces pensamos que en un momento donde todo lo público está
pues sometido a un ataque tremendo. Es hora de que tanto el servicio público audiovisual como las manifestaciones de la cultura en el terreno público, como pueden ser museos, como pueden ser universidades, como pueden ser fundaciones sin ánimo de lucro, encuentren terrenos de trabajo, de colaboración, pero ahí nosotros tampoco entramos más porque esto es una cuestión, como decirlo, de esos nuevos gestores, de ir encontrando, de ir construyendo confianza, ir encontrando terrenos comunes. Donde sí hacemos una propuesta, y no quiero dejarlo pasar, una propuesta que es seguramente la que ha resultado más polémica de este informe, es en una propuesta de integración / cooperación entre la radio-televisión pública estatal y las radio-televisiones públicas autonómicas, y que daría lugar a un nuevo canal, no vamos a llamarlo ya el tercer canal, pero en fin, un nuevo canal, vamos a llamarle federal. Estamos pensando en un, digamos que a lo mejor en el sentido de una reforma también federal de la Constitución, de alguna manera, dentro de un federalismo cooperativo, un nuevo canal basado en una colaboración, pero también una integración, de manera que a base de desconexiones, a base incluso de doblajes, de traducciones con subtítulos, etcétera, tuviéramos un canal donde todos pudiéramos ver las producciones de toda España, porque nosotros vivimos en Madrid y yo no sé qué es lo que está produciendo Canal Sur. Entonces la idea es un canal donde, digamos, cada territorio tenga sus propios informativos, tenga una programación también propia, pero el núcleo de la programación, el llamado prime time, etcétera, sea una producción compartida. Habría dos vías: la integración, pues una comunidad que dice, bueno, en la situación en la que estoy, en muchos sitios ha dicho las televisiones autonómicas, un derroche, pues vamos a integrarnos. Y esto, con Radio Televisión Española, vamos a integrar nuestros servicios, nuestros centros territoriales, e incluso esto daría lugar a una presencia de ese organismo autonómico en el Consejo de Administración. ¿Que no queremos llegar tan adelante? Bueno, vamos a firmar acuerdos de colaboración, pero también lo abriríamos no solamente a los organismos autonómicos, sino también a ese tercer sector, a las radios y televisiones locales sin ánimo de lucro, etcétera. Bueno, porque muy bien puede ser el corresponsal local, puede ser de una televisión local sin ánimo de lucro, etcétera. Es decir, encontrar un sistema, ahí sí creo que somos más detallados, de un sistema integrado y cooperativo. Bien, pues el tiempo se nos acaba, pero como digo, pondremos enlaces al documento y sobre todo a esa web de Tele de Todos, porque puntualmente nos van informando y actualizando un nuevo modelo para un tiempo nuevo. Este informe pues es una propuesta para debatir que llega en un momento muy interesante de nuestra vida en España, pero yo creo que también en Europa, y un momento de preocupación por muchas cuestiones, pero básicamente por reforzar esa democracia, esa idea de participación, y creo que este pacto social que nos proponen, esta participación sistemática e institucionalizada, esta transparencia total, gestión profesional, conversión en servicio público multimedia, cooperación estatal entre organismos públicos y financiación transparente, estable y suficiente, pues con estos ejes de su propuesta yo creo que sí se puede dar un paso más para transformar el mundo en el que nos movemos. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias. Rafael Díaz Arias es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, jurista y periodista. Durante años trabajó en los servicios informativos de Radio Televisión Española. Manuel Aguilar Gutiérrez es periodista técnico en archivo y documentación en los servicios informativos de Radio Televisión Española. Ambos coautores de un nuevo modelo para un tiempo nuevo, junto con otros académicos y profesionales de los medios de comunicación, investigadores en el ámbito del Servicio Público de Comunicación Audiovisual y Multimedia.
En canal.uned.es podemos escuchar completa esta conversación con enlaces a la plataforma Teledetodos, teledetodos.es, y al vídeo de la presentación de este informe en la Universidad Carlos III de Madrid, que se realizó el pasado mes de octubre. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es.